Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta en el manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Control de la Ira. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos el día de hoy con un tema no romántico. Vamos a hablar de violencia doméstica. Como siempre, yo voy a hablar de este tema desde el tono en el que yo manejo todo. Un tono muy neutral, muy respetuoso y desde una forma de entender a todas las partes, ¿vale? Traigo esto porque justamente tuve un caso con una clienta. No es una cosa que a mí me encante tratar el tema de la violencia doméstica. Me parece que cada caso es bastante subjetivo. Pienso que la violencia doméstica cuando sea entre adultos es muy diferente a cuando sea, digamos, de los padres hacia los hijos. Entonces, me encontré también investigando con algo muy interesante y es que en Inglaterra y yo supongo que tipo en Europa está empezando a haber un fenómeno que es la violencia de los hijos contra los padres. Y eso me sorprendió bastante. Fue como, wow, como los padres no ejercían ninguna autoridad, por decirlo, con sus hijos, los hijos han empezado a usar de los padres. Y fue bastante shocking. Entonces, para mí, esto es más una misión. Yo no soy una experta en relaciones como tal, o sea, como de pareja como tal. Es como yo no les podría decir cómo hacer para que una relación dure 20 años. Yo les puedo hablar sobre información, estudios y personas que yo he estudiado que hacen ese trabajo, pero yo no lo he experimentado en mí misma. De hecho, yo he vivido la violencia doméstica y por eso entiendo a las partes en la violencia doméstica. Yo he tenido ataques de ira, pero también estuve con personas que tenían ataques de ira y de hecho sé que sufrí violencia doméstica viéndolo ahorita en perspectiva. Me sorprendió bastante. Fue como, ok, wait. Pero, ¿qué pasa? Con mis clientas, eh, lo que sucede es que a veces cuando mis clientas dejan de tener ataques de ira, a veces la pareja empieza a ponerse violenta. O tú empiezas a detectar violencia que nunca viste antes, porque tú tenías muy normalizada la violencia doméstica. Entonces, hoy, indiferentemente de si tú tienes ataques de ira o no, voy a darles mucha información acerca de comportamientos que son violencia doméstica. En el episodio pasado les hablé sobre los gritos y por eso yo hice ese episodio exclusivamente sobre los gritos porque para mí los gritos es una súper red flag, es una súper señal, es una alarma. Entonces, pero es algo súper fácil de detectar. Pero luego hay muchos otros comportamientos sutiles que permitimos en las relaciones que no nos damos cuenta que son violencia. Y quiero detallarlos aquí, no solamente para que tú los detectes si tú lo haces con la otra persona, sino también para que tú detectes si esa persona los está haciendo contigo. Porque a veces cuando tú tienes ataques de ira, es como que toda la atención se centra en ti y no notamos los comportamientos que está teniendo la otra persona. Entonces, eso por un lado, están todos estos comportamientos y lo otro es que yo pienso, esto es algo mío de el trabajo que yo he hecho en mis relaciones, y es que uno puede modular la violencia alrededor de uno, sin que eso signifique que una persona que es violenta deje de ser violenta, ¿vale? Entonces a mí, parte del objetivo de este episodio es que tú detectes esos comportamientos para que tu cerebro empiece a verlos como algo inaceptable.
en ti o en los demás. Porque solamente cuando yo veo esto como algo inaceptable, entonces empiezo a buscar maneras de hacer las cosas de una forma diferente y regular el ambiente a mi alrededor. Y entonces de esa forma yo ver si realmente esto es un ambiente seguro para mí o no. Yo no tengo que llegar a pelearme con una persona horriblemente como yo he sido. O sea, yo muchas de mis relaciones las terminé en peleas a las manos. O sea, una fue con un ataque de ira. Sí, los dos fueron con un ataque de ira. Mis dos parejas que tuve fue como el ataque de ira con el papá de mis hijas, que lo perseguí con una botella de vino. Efectivamente, él también tenía muchos comportamientos que yo voy a detallar aquí, por ejemplo. Y el otro fue también, que me acuerdo que mi pareja, yo no hablé mucho de él, porque él sí era una persona violenta, bastante violenta. La siguiente pareja que yo tuve después de mi matrimonio, con la que duré 2 años. Yo duré 2 años con esa persona, luego tuve mi relación de 5 años con el español. Entonces, esta persona con la que yo duré 2 años, me acuerdo que llegó a las 5 de la mañana, una cosa así, fue un comportamiento bastante extraño, no me saludó, como siempre hacía cuando salía de noche. Ese día no me saludó, entró y se acostó en la cama afuera de la habitación. Y yo, para mí fue como, aquí hay algo raro, pero yo ya estaba como harta. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque la violencia yo toleraba muchísimos comportamientos. Entonces ese día cuando yo me levanté, yo cogí y el teléfono de él lo estrellé contra el mesón. Así como, digamos, cuando yo empecé con él, él tenía un iPhone roto. Entonces para mí fue como, le voy a romper el teléfono para que sea como, se cierra el círculo. Donde empezó, termina. Entonces, le rompí el teléfono, nos peleamos, nos peleamos en las manos, pero yo lo conseguí sacar de la casa. O sea, es como, mi objetivo esa noche, ese día era sacarlo de la casa. Lo saqué ese día de la casa y nunca más en la vida le volví a hablar. Cogí sus cosas, se las empaqué en una funda y se las dejé en la puerta y nunca más yo volví a hablar con él. Y no sentí remordimiento, no sentí nada. Fue como lo mejor que pude hacer en mi vida fue terminar esa relación así tajantemente. Entonces, yo, como yo también era una persona violenta y agresiva, entonces no entendía todas las cosas que él hacía que eran violencia contra mí. Y entonces, eso también hizo que yo en mi siguiente relación con el español tolerara comportamientos que eran violencia, pero que yo no entendía que eran violencia. Y yo los toleraba, porque como él no era una persona en sí agresiva, entonces yo no veía esto. Y eso es lo que está pasando con algunas de mis clientas y con muchas personas que me escuchan. Entonces yo quiero que tú veas esto y lo entiendas para poder que lo puedas detectar. Porque eso es lo que pasa. Es que a veces no podemos detectar porque nos parece normal. Por ejemplo, revisar a quién le dan like mi pareja en redes sociales. Eso parece algo normal, pero no es algo normal. Es violencia. Acompañar a alguien a todas partes, que eso hacía mi ex. Él quería que yo le dijera todo el tiempo a dónde iba, qué hacía, todo, absolutamente todo el tiempo. Eso es violencia. Y lo que pasa es que una siente que algo está mal. Yo me acuerdo que yo sentía hostigamiento, yo sentía que me asfixiaba y yo no entendía por qué, porque él no era agresivo, él no era grosero, pero tenía estos comportamientos y yo tenía las sensaciones de que esto estaba mal y no entendía cómo manejarlo. Pero era violencia. Y entonces es ahí cuando entran estas cosas sutiles que van volviendo tóxica una relación. Y esa es la cuestión. Entonces voy a ir por los signos comunes de abuso verbal. Entonces, por ejemplo, está gritar, que ya lo hablamos en el episodio anterior, o hablar en un tono agresivo de manera continua y repetida. ¿Vale? Esa es una, que es la más común y por eso yo les hice ese episodio única y exclusivamente sobre los gritos, porque para mí es una forma
de reconocer a una persona violenta. Para mí, de ahora en adelante, es como una persona que grita, es una persona violenta y es una persona que yo no quiero en mi vida. Yo no quiero a alguien que me grite. Yo no quiero a alguien que vaya a gritarme en cualquier momento. El siguiente comportamiento de abuso es criticar, hacerle comentarios no constructivos a alguien que son deliberadamente hirientes. ¿Vieron que es algo súper sutil? Esto es algo que le pasa constantemente a mis clientas y es como yo quiero dejar de hacer comentarios hirientes. Y está muy bien, porque esto es una señal de abuso. Esto es violencia y tenemos que eliminar eso. Y no es fácil, pero es posible. Entonces es algo que tenemos que hacer. Y una vez que tú lo empiezas a hacer, vas a empezar a reconocerlo fácilmente en otras personas. Vas a decir como, wow, ¿cómo se atreve a decirme eso? Y cosas así. Y entonces vas a empezar a ver, en lugar de responder y defenderte, vas a decir, eso es un no para mí. Eso es abuso. ¿Vieron? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. La siguiente cosa es insultar y poner apodos. Menospreciar a alguien llamándolo con apodos hirientes, insultándolo o menospreciándolo. Y esto es algo que sucede bastante en los adolescentes. Yo con mis hijas siempre ando regulándoles esas cosas como, eso no es amable. Con mi hija siempre es como, eso no es amable. Sea amable, be nice, más amable. Tú puedes ser más amable, por favor. Refrasea eso. ¿Vale? Es como yo no tengo que irme al extremo de maltratar, o sea, yo no tengo que maltratar a una persona que tiene estos comportamientos. Yo entiendo de dónde vienen estos comportamientos, esto está normalizado, esto fue en la crianza algo súper común y por eso es como tenemos que empezar a detectarlos para empezar a corregirlos, porque si no los detectamos, es como yo tenía unas amigas en España que eran hermanas y se pegaron unas peleas. Y luego se reconcilian y se pegan unas peleas horribles y luego se reconcilian. Y es como, esto es normal. Resulta que es normal y se insultaron y me dijo y le dije y seguimos como si nada. Y es como, no, eso es abuso, eso es violencia, porque vamos a cultivar violencia en nuestras relaciones. No, vamos a cultivar respeto en nuestras relaciones. Otra cosa aquí que va a ser como, oh my God, es exigir u ordenar. Decirle a alguien que debe hacer algo y que no tiene otra opción, es violencia, es abuso. Es cuando tienes que hacer lo que yo te digo. No puedes salir con tus amigos, no puedes seguir mujeres, esto o lo otro, o entonces amenazar es violencia, es abuso, ¿vale? I know. Amenazar o chantajear es como si sales con tus amigos esta noche, no te molestes en volver. O yo tengo clientas que cuando su pareja salía en la noche no le contestaba el teléfono, cosas así. Luego armaban un ataque de ira de madrugada, le pegaban, lo empujaban a la pareja, lo ponían a dormir en el sofá, etcétera. Es como, es violencia, es abuso, de tu lado o del otro lado. Punto. Es como, hay que reconocerlo. Por eso yo les digo, yo reconozco cuando tengo un mal tono. Digo, vaya, eso salió mal. Déjame corregir. Déjame trabajar en eso. Y yo les dije, ahorita estoy trabajando bastante en mi tono. ¿Y saben por qué? Bastante es porque mi hija mayor es de esas personas bastante reactivas que me contesta así súper mal si yo le hablo mal. Es como si yo le hablo mal, ella me va a contestar mal. Incluso a veces le hablo bien y ella me contesta mal. Y yo ya sé que ella me contesta así no porque yo me lo merezca, sino porque se siente incómoda, etcétera. Entonces yo empecé a trabajar intensamente eso y en lugar de defenderme de ella, corregirla, empezar a corregirla. ¿Por qué? Obviamente ella habla así y se comporta así porque los adolescentes son así y porque con su papá tiene esa forma de comunicarse. Pero le dije, como yo no soy tu papá, las otras personas no son tu papá, no te puedes comunicar así, vamos a corregir eso. Y eso está requiriendo un gran esfuerzo de mi parte, una gran conciencia, estar súper presente
y sentirme muchas veces incómoda y enfrentar la incomodidad. Ayer pasó, ella me ofreció sus zapatillas, estábamos en un sitio, yo me quité las zapatillas porque estaba lloviendo, dije no quiero que se me bajen estas zapatillas, voy a salir a pie limpio, entonces ella me dio sus zapatillas y yo las rechacé, pero las rechacé porque es como obviamente prefiero andar yo a pie limpio que mi hija ande a pie limpio y de pronto se corte su patita, lo que sea. Y ella se sintió rechazada y yo le dije, mi amor, ¿qué pasó? Y ella fue como, y creo que me sentí rechazada por lo de las zapatillas. Le dije, ok, it's okay. Y lo hablamos. Y lo hablamos y fue incómodo. Y justo eso fue después del dentista. Y era como, y yo me acuerdo que estaba ahí parada y yo fue como, me siento incómoda, esto se siente incómodo. And that's okay. Entonces, ven, es como para erradicar la violencia, para arraigarnos en el respeto, se requiere un gran nivel de conciencia y se requiere un gran nivel de compasión por ti y por los demás, porque es incómodo. Entonces, por eso yo no estoy haciendo esto para que tú señales al otro, es que eres abusivo, es que no sé qué, es que no sé cuál, es como no, hay que corregir esto. Es como hay que detectar esto y hay que corregir. Y ver si la otra persona es capaz de corregir o no. Si la otra persona tiene voluntad de corregir o no. Obviamente, primero tú tienes que hacer esto, primero tú tienes que corregir, tú tienes que poner el ejemplo, tú tienes que poner el estándar y luego vemos si el otro es capaz de elevarse o no. Y ahí obviamente está la decisión de dejar la relación o no. Es tu decisión si tener esa persona en tu vida o no. Pero no va a ser porque no ves lo que está pasando, ¿ok? Entonces, ahora está el tema del gaslighting. El gaslighting, yo se los expliqué aquí, que es cuando yo les digo a las personas como, no, eso no fue lo que pasó. Y esto sucede a veces de una forma en la que ustedes no se dan cuenta. Por ejemplo, cuando mi clienta me comentaba, era, antes yo hacía una historia y le decía, no, lo que tú me estás diciendo es mentira, mi historia es real y lo que tú estás diciendo es falso. Yo estoy haciéndole gaslighting a la otra persona y lo estoy haciendo sin querer. Y lo estoy haciendo sin querer y por eso estoy haciendo esto, porque es como, en realidad, un gran porcentaje, un altísimo porcentaje de lo que pasa de la violencia en las relaciones es sin querer. La gente no quiere ser violenta, la gente no quiere ser agresiva, la gente no quiere ser manipuladora y tóxica, pero lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no lo ve. La gente no lo ve y a veces es raro porque ya les dije yo, a veces yo misma no veía cosas y a veces todavía me cuesta verles, digo, wow, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Y es como, y en realidad buscar razones por las que están mal. Y es como, wow. Entonces, por ejemplo, en este caso, si me entienden, es como, este es el principio de la detección. Este podcast está diseñado para corregir todas esas cosas que estoy hablando aquí, porque en realidad mi trabajo es, o sea, mi misión es erradicar la violencia, porque yo crecí con una madre violenta y luego yo fui una madre violenta y agresiva y a mí me dolía mucho y me duele mucho mirar atrás y decir, mis hijas son así por mí. Mis hijas son así por mí. Yo era una madre violenta, yo gritaba a mis hijas, yo las castigaba, yo les pegaba. Entonces, para mí es como, mi trabajo es estar ahorita corrigiendo esto para el futuro, no solamente en mí, sino en mis hijas y en todas las personas que puedan trabajar conmigo. La otra cosa que también es abuso es la manipulación. Si haces esto por mí, si me quisieras harías esto por mí. Y voy a seguir con una que es muy interesante y que yo no la tenía, y yo no la tenía registrada como violencia, pero lo es, y es ser condescendiente y hablar en tono condescendiente, que yo les hice un episodio aquí sobre las relaciones desiguales, el complejo de superioridad. Y el tono condescendiente viene de allí. Y eso es cuando, por ejemplo, lo que me contaba mi clienta era como que ella le contestaba a su pareja le decía, ¿quieres que guarde esto aquí o lo guarde allá? Y era como, guárdalo ahí, pero si sabes que eso tiene que llevar tapa, o sea, como con ese tono de, es que eres estúpido, ¿o qué? Con ese tono de, yo soy mejor que tú porque yo sé hacer las cosas. Y entender, es como lo que sucede con todos estos comportamientos microagresiones, porque todo esto es microagresiones, de eso se trata, es que generan respuestas agresivas de la otra persona, o distanciamiento, o alejamiento, o consecuencias, como
Ahorita les voy a contar comportamientos que noto normalmente en las parejas de mis clientas. Una es que las personas trabajan mucho y no pasan en su casa, como sus parejas empiezan a trabajar mucho y no pasan en casa. Otra es como cancelan planes a última hora. Todo eso es, digamos, consecuencia de estas microagresiones. Sigamos con echar la culpa, es decir, como es tu culpa, tú provocaste esto, que justamente a mi clienta le pasó el otro día, que su pareja explotó, tuvo un comportamiento horrible, violento, y la culpó a ella, y fue como, es que porque tú tienes ataques de ira, yo me porto así, fue como, oh my God, tenemos un problema aquí, porque es como, ella ya no tiene ataques de ira. Entonces, ahí hay que chequear eso. La otra cosa, el otro comportamiento que es violento, que es violencia, que es abuso, es ridiculizar a alguien. Y por ejemplo, yo creo que no les he contado esto, pero cuando yo estaba casada, al papá de mis hijas a él le encanta hacer deporte y yo no he sido la persona más deportista del mundo. Yo soy una persona que se cuida bastante en la alimentación y soy una persona que ha valorado mucho digamos, la apariencia física, porque obviamente yo soy colombiana, si ustedes saben algo sobre la cultura colombiana, es que la belleza es todo. Entonces, pero yo pues no tenía un buen estado físico, él jugaba fútbol y una vez me inscribió en una competencia de CrossFit. Me inscribió en esta competencia de CrossFit en la playa y fuimos juntos a hacer la competencia. Cuando empezó la competencia, creo que a los 15 minutos, yo vomité subiendo una loma y yo llegué de última en esa competencia. ¿Y saben qué hizo? Publicó los resultados y se burló de mí en Facebook. Así, publicó los resultados, se burló de mí en Facebook. O sea, así. Si ven esto y ustedes dirían como, o sea, es como, wait, ¿sí me entienden? A él le parecía que estaba bien burlarse públicamente de su esposa y dejarme en ridículo. Y, no, y lo hizo en muchas veces, de muchas maneras. Y esa fue una que el otro día me acordé y fue como, wow, eso debe haber dolido. Pero ¿qué pasa? Como en esa época yo no sabía sentir mis emociones, entonces yo lo bloqueé. Y luego me peleaba con él en casa por otras cosas, pero yo estaba dolida por eso, porque eso no me parecía cool, eso no es algo que yo esperaba de la persona con la que comparto mi vida. Entonces, eso es lo que pasa, es como él hacía pasar este tipo de abusos como broma. Me avergonzaba, me insultaba, me menospreciaba delante de la gente. Claro, yo tenía ataques de ira. Yo tenía ataques de ira, pero también todo esto sucedía a la vez. ¿Sí me entienden? Entonces, es que esto a veces está como solapado. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que sucedía era que no se notaban esas cosas por mis ataques de ira, pero yo sí sentía que algo estaba muy mal. Entonces, esto sucede, pero ¿qué pasa? Como les digo, yo con mi última pareja que no me hacía esto, también yo tenía ataques de ira y ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía un problema grave. Es como en ese momento parecía que mis ataques de ira eran por sus comportamientos, hasta que finalmente me di cuenta que mis ataques de ira era porque yo tenía ataques de ira, porque no sabía regular mis emociones, porque no sabía manejarme, porque normalizaba todos estos comportamientos violentos. Entonces ahí entendí mi parte. Entonces por eso pongo eso aquí para que tú lo veas claramente. Y sé que muchas de mis clientas no tienen ese tipo de relación, aunque sus parejas sí se defienden con algunas de estas formas sutiles de agresión, y por eso es importante detectarlas, para que tú empieces a tomar responsabilidad también de cómo tú provocas eso. Y cuando tú tomas responsabilidad y corriges, ver si la otra persona igual sigue siendo así. Porque lo normal es que la otra persona deje de comportarse así. Pero si sigue comportándose así, entonces ahí tenemos un problema. O cuando se muda entonces al otro extremo y él empieza a tener ataques de ira, entonces tenemos un problema. La otra forma de abuso obviamente son los insultos y otra forma es el trato silencioso.
como ignorar, negarse a hablar, etcétera. Y por eso yo les he explicado aquí que cuando tú no seas capaz de hablar, si eres una persona como yo que se bloquea, que lo informes y que digas, mira, no soy capaz de hablar, no puedo contestar, necesito espacio. Y yo sé que no es fácil, yo, la persona que a mí me cuesta mucho esto, entender lo que es así. Mi pareja, el papá de mis hijas, mi ex esposo también hacía eso. Entonces, entender que eso pasa. Es como, ok. Otros comportamientos violentos y de abuso que tal vez tú no hayas detectado es, por ejemplo, cuando tú vas en el coche con una persona y esa persona se enoja y empieza a conducir a toda velocidad. Eso es un comportamiento violento y abusivo. Y es como un comportamiento que tiene la intención de atemorizarte, es eso. El que una persona retenga o dañe documentos tuyos, pasaporte, tarjeta de crédito o pertenencias tuyas, pertenencias que te gustan, que quieres. Por ejemplo, algo que sucedió cuando yo era pequeña es que el, mi padrastro, yo tenía una foto con mi papá. Yo tenía fotos con mi papá. Mi mamá tenía esas fotos porque me pertenecían. Yo tenía, no sé, 7, 8 años. Y este hombre cortó a mi papá de todas las fotos. Mejor dicho, dañó todas las fotos. Y por esa razón yo no tengo fotos con mi papá. Tengo muy pocas fotos con mi papá. Esta persona dañó eso. ¿Sí me entienden? Eso es un acto violento. Eso es violencia y eso es abuso. Y honestamente, yo, parte de en mi futuro, yo tengo así como súper estricto mi medida de violencia. Y yo me acuerdo que la última persona con la que yo salí formalmente, el inglés, yo me acuerdo que yo decidí en ese momento, es como, yo voy a medir la calidad de una persona por cómo es cuando está enojada conmigo, por cómo me contesta cuando está enojada conmigo. De ahora en adelante esa es mi medida. Es como yo no voy a asumir nada de una persona hasta que yo no vea a esa persona enojada lidiando con la incomodidad conmigo. Porque eso es lo que pasa. Resulta que la gente tiene muchas cosas buenas. La gente tiene cosas buenas, tiene comportamientos buenos. El problema es cuando está enojada. El problema es cuando las cosas no salen como quiere. Y yo es como, yo quiero sentirme segura. Yo quiero una persona, y muchas de mis clientas tienen esa clase de pareja. Tienen parejas, y esa es la mayoría de mis clientas con las que yo trabajo. Tienen parejas con las que ellas se sienten seguras cuando él está enojado. Y esa es la clase de personas que queremos en nuestra vida. Esa es la clase de pareja que yo te recomiendo tener. El resto, yo quiero cuestionarlo y yo entiendo que a veces uno tiene hijos y no se puede ir. Yo les comenté, no sé si les comenté sobre el caso de esta mujer de Ni una palmadita, que es una colombiana que tiene un divorcio así parecido al mío, le han quitado sus hijas y cosas así, y es como yo estoy segura de que ese hombre mostró signos de violencia y abuso cuando ella estaba saliendo con él. Y ella no vio las señales. Y por eso es que yo quiero que veamos las señales temprano, temprano. Y por eso es que yo quiero que tu tolerancia a la violencia y la agresividad sean cero. Por eso es que yo quiero que tú seas una mujer que el respeto está por encima de todo. Es como mi valor principal es el respeto. Es como es como capaz de mantener el respeto, no importa qué. Es como eso es lo más importante. No atacar a la persona, sino enfocarme en el comportamiento. Y de hecho, ayer tuve una pequeña discusión con el papá de mis hijas por teléfono y dije algo de lo que no me siento muy orgullosa. O sea, no me pareció que estaba bien ese comentario, pero en ningún momento yo lo ataqué. Yo no le dije, eres un mal padre. Yo no le dije, estás haciendo las cosas mal. No. Yo le dije, te pido por favor que hagas esto con las niñas, te pido por favor, le dije, tú eres la persona encargado de prever este tipo de cosas, te pido por favor que estés pendiente y que de ahora en adelante hagas esto.
Eh, y fue como, si yo reviso ahorita, entonces por eso yo les digo, si yo reviso ahorita, aunque yo discutí con él y él me hace enojar bastante, yo ahora soy la persona que no ataca a las otras personas, que no, que no las ataca, que no las amenaza. Y de eso estoy orgullosa. Entonces, por eso el trabajo que yo hago y este podcast existe, es porque es primordial que nosotras como mujeres, nosotras eliminemos la violencia en nosotras y nos convirtamos en las personas más respetuosas del mundo por tu propio bien. Esto es por tu propio bien, porque solamente cuando tú te vuelves una persona no violenta, una persona pacífica, una mujer pacífica y respetuosa, instantáneamente detectas la violencia en los demás. Es como si hablamos de que el 85% de casos de abuso doméstico son mujeres, o sea, las víctimas, el 85% son mujeres. Si tú me dices a mí eso, a mí me dice eso es que las mujeres tenemos normalizada la violencia y por eso aguantamos violencia. Es como aguantamos violencia porque tenemos normalizada la violencia, no vemos la violencia, no la vemos. Y como no la vemos, la toleramos. Entonces, es eso lo que yo quiero, que tú veas la mínima muestra de violencia, la mínima falta de respeto y no te defiendas, sino que digas, eso es un no para mí. Eso es un no. Es como si te ofrecen dinero por matar a alguien. Es como, no, estás desubicado. Yo nunca mataría a alguien. Así, como una cosa súper awkward, rara. Y es como, no, yo nunca mataría a alguien. No, yo no acepto este tipo de trato. Ya está. Es como, es eso. Entonces, la mínima falta de respeto, el mínimo menosprecio, es como, aquí no, algo anda mal. ¿Viste? Nosotras, si ustedes ven las redes sociales mucho, es como este tema de entender a la otra persona, etcétera, y no es como simplemente detectar y corregir en nosotras la violencia, las faltas de respeto y así instantáneamente yo volverme intolerante a las faltas de respeto, a los comportamientos violentos, agresivos, abusivos. Es como, ese es el mejor antídoto. Entonces, por ejemplo, sigamos con los comportamientos estos. Aislamiento. Por ejemplo, no quiero que salgas. Y puede ser así, de esta forma amable como me lo decía a mí, es que no quiero que salgas. Toda reunión que yo tenía con mis amigas, él iba y se metía allá. Es como siempre estaba ahí. Es como me asfixiaba. Es como eso es violencia, eso es abuso, porque uno necesita privacidad, uno necesita espacio. Que revisen tu teléfono o te clonen tu teléfono, que te revisen las redes, que ya entramos a niveles más altos y es, por ejemplo, cuando, y esto a veces sucede, es como esa persona te acorrala contra una pared, te separa en la salida para que tú no puedas salir de casa o no puedas protegerte. Todo eso es violencia. Y las estadísticas dicen que la violencia tiende a aumentar, no tiende a disminuir. Entonces, cuando yo tolero la mínima violencia, de hecho, encontré aquí como un termómetro y era como que el primer nivel, si yo detecto la violencia en el primer nivel, lo único que va a suceder es que es como que cuando yo no detecto la violencia en primer nivel, eso es lo que yo veo. Cuando yo no detecto la violencia en primer nivel y empiezo a defenderme y empiezo a enfrentar esta violencia, normalmente lo que hace la violencia es aumentar, ¿ya? Es aumentar. Por eso mi trabajo es que ustedes eliminen esa violencia en ustedes. Es como yo necesito que tú elimines esos comportamientos violentos, abusivos o lo que sea en ti para poder que tú manejes esto de una forma que nunca más escale. ¿Por qué? Una, que la violencia nunca más escale no quiere decir que tú no vas a ver la violencia.
sino que tú te vas a volver intolerante al nivel bajo de violencia. Pero ¿por qué vamos a elevar nuestra tolerancia a la violencia? Entonces tiene que ser al contrario. Es como yo tengo que volverme intolerante a la ínfima violencia, al ínfimo maltrato, y entonces ahí yo inmediatamente voy a manejar las cosas afuera de una forma muy diferente. Y para eso está este podcast, porque en serio sí se necesita un entrenamiento, sí se necesita una capacidad emocional, sí se necesita una forma de pensar diferente, porque es una forma de pensar diferente en la que, miren, yo ayer estaba enojada y en piloto automático, porque yo estaba molesta con él, no, no lo maltraté, no lo maltraté a esta persona. No fue una pelea de esa, no lo insulté, nada de eso. Es como, wow. Y para mí es difícil tratar con él. No, no es la cosa más divertida. Yo no estoy acostumbrada a tratar con él. Como les dije, por 10 años no hablé con él. Por lo tanto, para mí no es como que, wow, una cosa súper simple. No, es difícil. Y sin embargo, yo tengo claro que lo único que importa aquí es el bienestar de mis hijas y que él se enoje conmigo o que yo lo maltrate a él va a perjudicar a mis hijas. Y también le digo a mis hijas como, no hables así de tu papá. Es como, no puedes hablar así de tu papá, eso no está bien. Es como, yo estuve ahí y siempre he sido la persona que pregunta cómo está tu papá y así. Porque es como yo quiero ser la persona que demuestra, que da el ejemplo de cómo se debe ser y no de cómo se debe, cómo hay que defenderse o responder. Es como, no, a mí no me importa eso. A mí no me importa responder, a mí no me importa defenderme. A mí me importa ser una persona que muestra respeto. Es como ese es mi estándar. Yo quiero ser la persona que respeta a los demás. Punto. No me importa cómo son los demás, me importa cómo soy yo. Y qué comportamiento estoy modelando para mis hijas, qué clase de comportamiento quiero que mis hijas. Y es como yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para que mis hijas no se involucren en comportamientos violentos, en relaciones violentas, en ese tipo de cosas que yo viví porque no sabía qué más vivir, porque no tenía otro ejemplo. Porque si bien es cierto que yo tenía una tía que ya no tenía ataques de ira, pero ahorita que yo veo esta lista de violencia, ella es una persona violenta y agresiva y pasivo-agresiva y toda la vida maltrató a su pareja. Ella maltrataba a su pareja, la maltrató toda la vida porque él la engañó. Ella no lo perdonó, pero tampoco nunca lo dejó porque dependía financieramente de él. Y entonces ella lo que hizo fue maltratarlo para siempre. Toda la vida, todo el tiempo, ella era, sí, como tu mosita, sí, como estás escuchando porque tu mosita te dice cosas. Y toda la vida fue maltrato hacia ese hombre. Y entonces yo aprendí eso. Yo aprendí eso. Era como que no lo dejo, pero lo maltrato. Y fue como, wow. Entonces ahora es como, no, yo no quiero involucrarme nunca con una persona a la que yo tengo que maltratar para que la relación funcione. Noten que a veces uno está en esos patrones. Entonces, como les digo, esto se trata de nosotras. Es como para mí, es como la vida que yo tengo, es como, yo ya no tengo por qué preocuparme de qué tal si llego a la casa y me pongo a los gritos con esta persona. ¿Qué tal si este fin de semana mis hijas hacen algo y yo me peleo con ellas y las grito y las insulto? Yo no tengo que preocuparme de eso. Yo no tengo que preocuparme ya tampoco de eso en una pareja. Es que tal si mi pareja hace algo y entonces yo pierdo el control y entonces es como, no, yo no tengo ese problema. Eso ya no existe en mi vida. Y eso estoy trabajando para que mis hijas también aprendan eso. Eso es lo que esto es lo que estamos trabajando con mis hijas. Por eso el énfasis en este tema. Eh, no es mi tema favorito, no es mi tema favorito que me encanta y sin embargo es lo que hago. Es muy interesante porque yo lo hago desde otra perspectiva y sin embargo me pareció bastante necesario tener esta conversación con ustedes. Voy a dejar este episodio aquí. Sabéis que las quiero mucho. Ustedes saben que yo soy una persona que, o sea, esto no es con el fin de que tú sientas vergüenza ni culpa, sino con el fin de que tú
de que tú, como de llamar a tu adulta interna, de hacer una conexión con tu adulta interna y decir, oh, yo puedo ser mejor que esto. Yo sé que puedo ser mejor que esto. Y yo sé que si tú escuchas este podcast es porque tú sabes que tú eres mejor que eso. Tú estás por encima de estos comportamientos. Y tú sabes que tú quieres ser esa mujer que merece respeto, que lidera, que da ejemplo, que sus estándares son altos y que es un ejemplo para los demás. Como tú eres íntegra. Haces lo que dices. Yo sé que si tú escuchas este podcast es por eso, y por eso quería tener esta conversación, porque creo que tienes la madurez y eres capaz de tomar responsabilidad y de asumir la responsabilidad que conlleva enfrentar esto. Entonces, por eso dejo esto aquí. Un beso, un abrazo, que tengas un buen miércoles y sigamos trabajando hacia adelante. Poquito a poquito. Ustedes saben, yo les he dicho, esto requiere trabajo, requiere esfuerzo, no hay ningún afán, pero sí tengo que tener claro hacia dónde voy, ¿vale? Un besito. Las quiero un montón. Chao. Si te encantó escuchar este podcast, te encantará hacer este trabajo de expansión conmigo. Juntas vamos a resolver tus problemas específicos para controlar la ira, mejorar la comunicación con tu pareja y sentirte en paz en segundos. Te invito a que agendes tu consulta gratuita conmigo dando clic en el link de la descripción. Te espero en mi consulta.